Nunca pensé que algo tan simple como un aceite pudiera cambiar mis mañanas. Durante años, cada paso que daba por la casa era una batalla. Me levantaba con esfuerzo, sujetándome del borde de la cama, esperando que el dolor en las rodillas no fuera tan fuerte como el día anterior. Pero siempre era igual, o incluso peor. No era solo el dolor, era la sensación de que mi cuerpo ya no me pertenecía. Había probado de todo: analgésicos, cremas, fajas, incluso ejercicios que prometían aliviar las molestias. Algunos ayudaban un poco, otros no hacían nada. Pero el dolor siempre volvía, como una sombra que se negaba a marcharse. Hasta que un día, sin muchas expectativas, probé algo diferente. Un amigo me habló del aceite de árnica. Me dijo que lo aplicara en las rodillas, que lo hiciera con calma, cada día, durante unos minutos. No tenía nada que perder, así que lo intenté. Y después de 4 días, algo cambió. No fue un milagro, no desapareció todo de golpe, pero esa rigidez matutina ya no me dejaba atrapado en la cama. Esos primeros pasos, que antes me dolían como cuchillas, ahora eran más suaves. Y lo más importante, sentí que había recuperado un poco de mi independencia, de mi esperanza. Quizá tú estás pasando por algo parecido. Quizá te duelen las rodillas al subir escaleras, o te cuesta caminar sin detenerte cada tanto. Si es así, quédate. Porque quiero contarte lo que descubrí, cómo lo usé, y por qué creo que este simple aceite puede marcar una diferencia en tu vida. Y antes de seguir, quiero saber algo de ti. ¿Tú también sufres dolores en las rodillas? ¿Cuántos años tienes y desde dónde me estás escuchando? Tu historia importa, y me encantaría leerte en los comentarios. El dolor silencioso que te cambia la vida. Hay dolores que gritan y hay otros que susurran, pero esos que susurran, cuando se quedan demasiado tiempo contigo, terminan robándote la vida sin hacer ruido. Así es el dolor en las rodillas para muchas personas mayores. No llega de golpe, se instala poco a poco. Al principio es solo una molestia al agacharte, luego un pinchazo cuando subes una escalera. Más tarde, te das cuenta de que has empezado a evitar ciertos movimientos por miedo a ese dolor punzante, persistente, agotador. Yo recuerdo el momento en que me di cuenta de que algo había cambiado. Fue una mañana cualquiera. Quería ir a la cocina a prepararme un café. Solo eso. Me levanté, apoyé los pies en el suelo, y ahí estaba otra vez. Ese dolor agudo en la parte interna de la rodilla derecha, como si algo se rompiera cada vez que intentaba ponerme de pie. Avancé unos pasos, y antes de llegar a la cafetera, tuve que detenerme, apoyar las manos en la encimera y esperar. Respirar, aguardar a que pasara. En ese instante lo comprendí. Ya ni podía caminar hasta la cocina sin detenerme. Y no soy el único. María, 78 años, me dijo hace poco: antes me encantaba ir al parque con mis nietos. Ahora, solo verlos correr me da tristeza, porque sé que no puedo seguirles el ritmo. Luis, 83, carpintero jubilado. Tengo un banco de trabajo en el patio. Lo veo desde la ventana. Hace 2 años que no me acerco. Me da vergüenza sentarme ahí sabiendo que no podré levantarme sin ayuda. El dolor en las rodillas no solo afecta el cuerpo, se cuela en la mente. Te hace dudar, te hace evitar, te hace temer. Poco a poco, vas haciendo menos. Caminas menos, saludas menos, vives menos. Y lo peor es que muchos creen que es parte normal de envejecer, que hay que aceptarlo, que no se puede hacer nada. Pero no es cierto, porque cuando algo interfiere con tu libertad, tu movilidad, tu alegría diaria, no deberías aceptarlo sin luchar. ¿Por qué las rodillas duelen con la edad? A medida que pasan los años, el cuerpo va cambiando. Eso lo sabemos todos. Pero cuando se trata de las rodillas, esos cambios son más profundos de lo que imaginamos. Y entender lo que ocurre puede marcar la diferencia entre resignarse o tomar acción. Las rodillas son una de las articulaciones más complejas y más castigadas del cuerpo. Nos acompañan en cada paso, en cada movimiento.
soportan nuestro peso, se flexionan, giran, amortiguan, sostienen. Pero por dentro están hechas de partes delicadas. El cartílago, por ejemplo, es una capa suave y resistente que recubre los extremos de los huesos, permitiendo que se deslicen uno sobre otro sin fricción. Con los años, ese cartílago se desgasta. Ya no es tan liso, tan firme, tan protector. Cuando se afina demasiado o se rompe, los huesos empiezan a rozarse directamente. Y ahí comienza el dolor. Luego está el líquido sinovial. Es como el aceite que lubrica la articulación, permitiendo que se mueva con suavidad. Con el tiempo, ese líquido puede disminuir o cambiar de consistencia. Ya no cumple su función como antes. La rodilla se vuelve más rígida, más seca, más vulnerable. A esto se le suma el peso. Cada kilo de más multiplica la presión sobre las rodillas. Y cuando no nos movemos lo suficiente, los músculos que las rodean pierden fuerza, lo que deja a la articulación aún más desprotegida. Es un círculo vicioso. Duele, por eso no caminamos, y por eso duele más. Pero aquí viene el punto más importante. No es normal que vivir duela. No es normal despertarse cada mañana con miedo a apoyar los pies en el suelo. No es natural resignarse al dolor solo porque hemos cumplido cierta edad. Existe un mito muy extendido entre personas mayores. Ya es parte de envejecer, no se puede hacer nada. Pero eso no es verdad. El desgaste puede ser real, sí. El dolor también. Pero existen formas de aliviarlo, de mejorar, de recuperar algo de esa movilidad perdida. Y entre todas esas formas, hay una que muchos han olvidado o nunca han probado: los remedios naturales que respetan el cuerpo y estimulan su sanación. Lo que intentamos primero, y no siempre funciona. Cuando el dolor aparece, lo primero que hacemos es buscar algo que lo apague. Pastillas, cremas, ungüentos con nombres difíciles de pronunciar. Vamos al médico, salimos con una receta. A veces funciona. El dolor baja, un poco, o desaparece por unas horas, pero luego vuelve. Y entonces volvemos a tomar otra pastilla, y después otra. Muchos de nosotros hemos vivido así durante años. Ibuprofeno, paracetamol, diclofenaco. Al principio alivian, pero con el tiempo, el cuerpo se acostumbra, y lo que antes calmaba, ya no hace efecto. Entonces el médico sube la dosis. Y ahí empiezan los otros problemas. Porque esas pastillas no solo llegan a la rodilla, pasan por el estómago, por el hígado, por los riñones, nos quitan un dolor y nos dejan otro. Gastritis, mareos, retención de líquidos, y lo peor, la sensación de que necesitamos esas píldoras para poder hacer cosas tan simples como caminar hasta el baño o tender la cama. Después vienen las cremas farmacéuticas. Algunas calientan, otras enfrían. Hay quienes dicen que ayudan, pero la mayoría sentimos apenas un cosquilleo y nada más. A los 15 minutos, el dolor sigue ahí, como si nunca hubiéramos hecho nada. Y en casos más avanzados, llegan las inyecciones. Inyecciones en la articulación, con corticoides o ácido hialurónico. Procedimientos que prometen alivio, pero que también tienen un precio alto, incomodidad, riesgo y una mejora que, en muchos casos, dura poco tiempo. Al final, uno se sienta y se pregunta: ¿vale la pena seguir llenando mi cuerpo de químicos solo para poder caminar sin que duela? Ese fue el punto en el que me encontré. No quería depender de pastillas. No quería convertirme en una lista de efectos secundarios. Quería encontrar algo más amable, más natural. Algo que no tapara el dolor, sino que ayudara al cuerpo a volver a funcionar mejor. Y fue entonces cuando alguien me habló del aceite de árnica. Un nombre simple. Una planta que crece en la montaña. Un remedio que, durante siglos, se ha usado para calmar golpes, inflamaciones y dolores musculares. En la próxima parte, quiero contarte cómo llegué a probarlo y por qué fue tan diferente a todo lo anterior. El descubrimiento del aceite de árnica. Yo no crecí confiando en remedios naturales. Como muchos,
Pensaba que si algo no venía en una caja de farmacia, no podía ser tan efectivo. Pero con los años, y con cada nuevo frasco que no hacía nada por mi dolor, esa idea empezó a tambalearse. Fue una vecina quien me habló por primera vez del aceite de árnica. Se llama Teresa, tiene 79 años y camina todos los días por el barrio. La vi un día subiendo las escaleras de su casa con una agilidad que yo envidiaba en silencio. Le pregunté qué hacía para moverse así. Me miró, sonrió y dijo: aceite de árnica, cada noche, solo eso. Me sonó extraño. ¿Árnica? Nunca lo había escuchado. Así que empecé a preguntar, a leer, a investigar. La árnica es una planta que crece en zonas montañosas, sobre todo en Europa y América del Norte. Tiene flores amarillas, parecidas a las margaritas, pero con un aroma fuerte, casi mentolado. Desde hace siglos, los pueblos que viven cerca de donde crece la han usado como medicina natural. Se utilizaba para calmar los golpes, las torceduras, los dolores musculares después de un día de trabajo duro en el campo. Los abuelos la ponían en alcohol o la mezclaban con aceites vegetales. Frotaban la zona afectada y al poco rato el malestar disminuía. No era brujería, era conocimiento antiguo. Era sabiduría de quienes observaban la naturaleza con paciencia. Hoy, el aceite de árnica se consigue en herboristerías y tiendas naturales. No es caro, no necesita receta, pero su efectividad depende, como todo, de cómo se use. Recuerdo la primera vez que me lo apliqué. Fue por la noche. El frasco era pequeño, el líquido ligeramente espeso. Tenía un aroma fuerte, pero no desagradable. Froté el aceite sobre mis rodillas, con movimientos lentos, como me había dicho Teresa. Esperé, y, para ser sincero, no sentí nada extraordinario. Pensé, otro intento más, otra promesa que no se cumple. Pero no fue así. Lo que pasó en los días siguientes me hizo cambiar de opinión. No de golpe, no con fuegos artificiales, pero sí con señales claras. Los primeros 4 días. Cuando uno lleva años lidiando con el mismo dolor, aprender a no esperar demasiado se convierte en una especie de mecanismo de defensa. Por eso, aquella primera noche, mientras frotaba el aceite de árnica en mis rodillas, no me hice ilusiones. Día 1. Calenté unas gotas entre las palmas y comencé a masajear suavemente. Me sorprendió lo rápido que la piel lo absorbía. El aroma era intenso, como una mezcla entre menta y tierra húmeda. Cerré los ojos y me concentré en el movimiento de mis manos. No esperaba milagros, pero había algo reconfortante en el simple hecho de cuidarme con paciencia. Al cabo de unos minutos, noté una leve sensación de calor en la zona. No era ardor, más bien una especie de hormigueo tibio, como si algo se hubiera activado por dentro. Dormí mejor esa noche, aunque aún me costaba girar en la cama. Día 2. Repetí el ritual por la mañana. Esta vez, añadí un poco más de aceite y fui más firme con el masaje. Me tomé mi tiempo. Después de todo, ¿por qué apurarse? Cuando terminé, me levanté para ir a la cocina y noté que podía apoyar el pie derecho con algo más de firmeza. El dolor seguía allí, sí, pero no tan agudo, como si hubiera perdido filo. Fue solo un paso, pero uno distinto. Día 3. Esa mañana, el cambio fue más claro. Ya no tuve que sujetarme tanto del borde de la cama. La rigidez en las rodillas al despertar era menor. Me incorporé con más facilidad. Incluso caminé hasta la puerta para ver el jardín sin detenerme a mitad de camino. Durante el resto del día, fui más consciente de cada movimiento. Bajé a la tienda de la esquina sin bastón, aunque por precaución lo llevé en la mano. Subí los 2 escalones de entrada sin quejarme en voz baja. Me escuché en silencio. El cuerpo me estaba diciendo algo, y esta vez no era dolor. Día 4. El alivio ya no era solo una sensación, era una diferencia real. Lo noté al levantarme del sofá, sin hacer el clásico giro lento que me tomaba medio minuto. Lo sentí al doblar la pierna para atarme los zapatos. Lo confirmé cuando me di cuenta de que,
por primera vez en mucho tiempo, no estaba pensando todo el día en mis rodillas. El dolor no había desaparecido, pero tampoco dominaba mi rutina. Era como si el aceite de árnica me estuviera ayudando a recuperar algo que creía perdido, la confianza en mi cuerpo. No me atreví a decir que estaba curado, pero sí supe, en ese momento, que algo estaba funcionando, que el cambio era posible y que quizá esta vez no tenía que rendirme tan rápido. ¿Cómo aplicar el aceite correctamente? Usar un aceite no es simplemente frotarlo sobre la piel y esperar un milagro. Con el tiempo aprendí que la manera en que lo aplicas, el momento del día e incluso tu actitud mientras lo haces, todo influye. La árnica actúa mejor cuando se le da el espacio y la atención que necesita. No se trata de ponerla a las apuradas, como una crema cualquiera. Se trata de crear un momento contigo mismo, casi como un pequeño ritual de cuidado. Lo primero que descubrí fue dónde aplicarlo exactamente. Las rodillas no solo duelen en un punto. A veces el dolor viene del costado, otras veces de la parte frontal, y muchas personas lo sienten detrás, justo en el pliegue. Por eso, cuando aplico el aceite de árnica, recorro toda la articulación. Empiezo por el frontal, donde sobresale la rótula. Luego paso a los laterales, justo donde los tendones se sienten más tensos. Y termino en la parte trasera, con movimientos lentos sobre esa zona blanda que suele acumular rigidez. Uso solo unas pocas gotas. No hace falta empapar la piel. Lo importante no es la cantidad, sino la forma en que lo masajeas. Las primeras veces, mis manos estaban tensas. Apretaba sin querer. Pero aprendí que la clave está en la suavidad. Coloco la palma abierta sobre la piel y con movimientos circulares, lentos, constantes, dejo que el aceite se absorba poco a poco. A veces uso solo las yemas de los dedos, especialmente en los bordes donde el hueso está más cerca de la piel. Este masaje no debe doler. De hecho, debe relajar. Incluso puedes cerrar los ojos mientras lo haces y prestar atención a la respiración. Ese pequeño momento puede convertirse en uno de los más tranquilos del día. También es importante cuándo hacerlo. Lo hago 2 veces al día. Por la mañana, justo después de despertarme, antes de apoyar los pies en el suelo. Esto me ayuda a preparar las rodillas para el movimiento del día. Y por la noche, antes de acostarme, cuando los músculos están cansados y el cuerpo necesita descanso. Es como decirle a las rodillas, gracias por hoy, mañana seguiremos. Aplicado con paciencia, el aceite de árnica no solo alivia, te conecta contigo mismo, y en la vejez, recuperar esa conexión vale tanto como recuperar el movimiento. Lo que dice la ciencia sobre la árnica. Hay quienes desconfían de lo natural, como si fuera menos válido solo por no venir en una caja de farmacia. Pero lo cierto es que la árnica no es solo una tradición popular. También ha sido estudiada por la ciencia. Durante los últimos años, distintos investigadores han analizado esta planta de montaña y sus efectos sobre el dolor, la inflamación y la recuperación muscular. Y los resultados, aunque no prometen milagros, sí ofrecen razones para creer que está haciendo algo real en nuestro cuerpo. Uno de los componentes más importantes de la árnica es la L-enalina, una sustancia que ha demostrado tener propiedades antiinflamatorias potentes. Estudios publicados en revistas médicas han observado que la árnica, aplicada sobre la piel en forma de aceite o gel, puede reducir la hinchazón y calmar molestias musculares en personas con osteoartritis leve o moderada. En un ensayo clínico realizado con adultos mayores que sufrían de dolor crónico en las rodillas, aquellos que aplicaron árnica 2 veces al día durante 3 semanas reportaron una mejora en la movilidad y una reducción significativa del dolor en comparación con quienes no la usaron. No fue una cura completa, pero sí un avance tangible, sin efectos secundarios importantes. Al compararla con otros remedios naturales como la cúrcuma o el mentol, la árnica muestra algo interesante. Mientras que la cúrcuma actúa principalmente desde el interior del cuerpo, como suplemento antiinflamatorio, y el mentol produce una sensación de frescor temporal,
sin modificar el problema de fondo, la árnica trabaja directamente sobre la zona afectada. No adormece, no disimula, calma desde la raíz, poco a poco, sin anestesiar. Pero también es importante decir la verdad completa. No es mágica. No todas las personas sentirán el mismo efecto. Algunas necesitarán semanas para notar mejoras, otras días. Y en casos severos, donde hay daño estructural profundo, el aceite no puede reparar lo que solo un tratamiento médico puede corregir. Además, los científicos advierten que no debe aplicarse sobre heridas abiertas, ni usarse en exceso. Tampoco debe ingerirse. La árnica por vía oral puede ser tóxica si no está especialmente formulada para ello. Lo que nos dice la ciencia es claro. La árnica funciona, pero no como un milagro. Funciona como un aliado. Uno que, bien usado, puede sumar mucho. Especialmente cuando queremos soluciones más suaves, menos agresivas, y que nos permitan recuperar algo que creíamos perdido: el movimiento y la esperanza. Advertencias importantes que debes saber. Cuando algo empieza a aliviarte, es fácil dejarse llevar por el entusiasmo. Pero incluso los remedios naturales merecen respeto. Y la árnica no es una excepción. Aunque es una planta con propiedades poderosas, también tiene límites. No todas las pieles la toleran igual. Y no todas las personas pueden usarla sin cuidado. Por eso, antes de convertirla en parte de tu rutina, hay algunas advertencias que necesitas conocer. Primero, no debe aplicarse sobre heridas abiertas. La árnica puede ser irritante si entra en contacto directo con la sangre o con tejidos expuestos. Si tienes alguna raspadura, una llaga o una úlcera en la rodilla o cerca de ella, espera a que cicatrice por completo antes de usar el aceite. Usarlo sobre la piel rota puede causar ardor, enrojecimiento y empeorar la situación. Tampoco es recomendable en casos de piel muy sensible o irritada. Si alguna vez has tenido reacciones alérgicas a productos botánicos o a plantas similares, como las margaritas, es mejor hacer una prueba previa. Aplica una pequeña gota en el antebrazo y espera 24 horas. Si no aparece ninguna reacción, puedes usarlo con más tranquilidad. Otra advertencia importante: la árnica no se ingiere. Hay productos homeopáticos con dosis mínimas que se usan bajo supervisión, pero el aceite de árnica como tal no debe tomarse por vía oral. Puede ser tóxico, causar náuseas, vómitos o problemas más serios si se consume sin control. Siempre se aplica de forma externa y localizada. En cuanto a los efectos secundarios, son poco frecuentes, pero posibles. Si se abusa del aceite aplicándolo muchas veces al día, o si se deja sobre la piel durante muchas horas sin lavar, puede aparecer irritación, enrojecimiento o sequedad. Por eso, es mejor usarlo con moderación, 1 o 2 veces al día, en cantidad justa. Y finalmente, una advertencia que pocas personas tienen en cuenta: no todos los aceites de árnica que se venden son iguales. Busca siempre aceites que sean puros y de origen natural. Lee las etiquetas. Evita aquellos que tienen muchos ingredientes artificiales, fragancias sintéticas o alcoholes fuertes. El aceite debe tener como base árnica montana, mezclada con un aceite vegetal suave como oliva, almendra o girasol. Cuanto más simple, mejor. Un buen aceite no necesita adornos. Si al abrir el frasco huele limpio, herbal, y no te irrita al contacto, probablemente estás ante un producto de calidad. ¿Cómo hacer tu propio aceite de árnica en casa, si lo deseas? A veces, lo más poderoso es también lo más simple. Y si tienes un poco de paciencia, puedes preparar tu propio aceite de árnica en casa. No necesitas laboratorios ni fórmulas complicadas, solo ingredientes naturales, tiempo y cariño. Lo primero que vas a necesitar son flores secas de árnica montana. Puedes conseguirlas en herbolarios de confianza o tiendas naturales. Asegúrate de que estén bien secas y sin moho. La flor debe conservar su color amarillo dorado, con un aroma suave pero herbal. El siguiente paso es elegir un aceite base.
Aquí tienes varias opciones, pero las más recomendadas son el aceite de oliva virgen extra y el aceite de almendras dulces. Ambos son suaves con la piel, se absorben bien y ayudan a transportar los principios activos de la árnica hacia el interior del cuerpo. Ahora, vamos con la receta. En un frasco de vidrio limpio y seco, añade unas 2 partes de flores secas por cada una parte de aceite base. Mezcla con una cuchara de madera o simplemente agita con cuidado. Cierra el frasco y colócalo en un lugar cálido y oscuro. Puede ser dentro de un armario de cocina o en una caja de cartón, lejos del sol directo. Este frasco debe reposar durante al menos 4 semanas. Durante ese tiempo, puedes moverlo suavemente una vez al día para ayudar a que los aceites esenciales de la planta se liberen poco a poco en el aceite portador. Después de esas 4 semanas, llega el momento de colar. Usa una gasa fina o un colador limpio para separar las flores del aceite. Aprieta bien para extraer cada gota. Luego, guarda el aceite ya filtrado en un frasco oscuro, preferiblemente de vidrio ámbar, para protegerlo de la luz. Puedes conservarlo en un lugar fresco durante hasta 6 meses. Y si te animas, puedes personalizarlo. Para un efecto más refrescante, añade unas gotas de aceite esencial de menta. Si prefieres un aroma más relajante, unas gotas de lavanda pueden ser ideales. Y si quieres potenciar el efecto antiinflamatorio, una pizca de cúrcuma en polvo dentro del frasco, desde el primer día de maceración, puede sumar beneficios. Este aceite no solo es útil para las rodillas, puedes usarlo en los tobillos, en la parte baja de la espalda, en los hombros, siempre que no haya heridas abiertas o irritación. Preparar tu propio remedio tiene algo especial. No solo sabes lo que estás usando, también sientes que estás haciendo algo por ti, con tus propias manos. Y en la vejez, ese gesto de cuidado hacia uno mismo vale más de lo que parece. En la siguiente parte, quiero cerrar este viaje contigo, porque más allá del dolor y del alivio, hay algo que aprendí al reencontrarme con el simple acto de caminar sin miedo. A veces, lo que te devuelve la alegría de caminar no viene en una pastilla, viene en una planta. Durante años, pensé que el dolor en las rodillas era una condena inevitable, que a cierta edad uno simplemente tenía que aceptarlo, que vivir con molestias, con rigidez, con miedo al movimiento, era parte de envejecer. Pero no tiene por qué ser así. No estoy diciendo que todo desapareció de un día para otro. No pretendo venderte ilusiones. Lo que te cuento aquí es algo más sencillo y más profundo, que existen pequeñas herramientas que pueden marcar una gran diferencia en tu día a día. El aceite de árnica no cambió mi vida como lo haría un milagro. La cambió como lo haría un buen hábito. Me ayudó a recuperar confianza, a moverme con menos miedo, a volver a caminar por el pasillo sin detenerme, a mirar el jardín y decidir, sin pensarlo demasiado, salir a regarlo. Porque al final, no dejes que el dolor te quite las pequeñas alegrías de cada día. El sonido de tus pasos en la mañana, el paseo corto hasta la tienda, el simple hecho de levantarte sin una mueca. Todo eso también es salud, también es vida. Y si tú estás escuchando esto con el dolor como compañía constante, quiero que sepas que no estás solo. Hay caminos que todavía pueden ayudarte, caminos suaves, naturales, respetuosos con tu cuerpo. Si pruebas el aceite de árnica, cuéntame cómo te va. Tu historia puede ayudar a alguien más. Puede ser la chispa que otra persona necesita para volver a creer que el alivio es posible. Y si ya lo usas, dime desde cuándo. Y si también volviste a caminar con menos dolor. Porque aquí no estamos solo para hablar, estamos para acompañarnos. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por seguir buscando bienestar, incluso cuando el camino ha sido largo. Recuerda, no es tarde, nunca es tarde para sentirse un poco mejor.